Muy buena gente, bienvenidos a otro video Pokémon TCG en Becker Games, el canal de tu Pokémon TCG. Para lo que quieras lo tenés acá. Y hoy tenemos que venir con Rotación 2025, un video que quiero hacer no muy largo, pero rápido. No muy largo, pero explicativo. O sea, que se entienda, pero sí, tampoco tan extenso para la rotación de 2025. Para eso, para tener en cuenta en la cabeza así frescamente lo que se va a mover y cómo va a cambiar la cosa. Porque esto va a pasar dentro de poco. Ahora en marzo, no me acuerdo bien la fecha exacta. O era abril. Bueno, ya me olvidé. Pero bueno, por acá, fines de marzo. La rotación que es... No, perdón. A ver, viene ahora lo de la expansión de Journey Together, que es a fines de marzo. Y ahí... espera que voy a... Journey Together que era a fines de marzo. Y luego viene, cuando se hace legal esa expansión, ahí se hace la rotación. Que bueno, creo que cae justo o por ahí en el coso de Sevilla, ¿no? En el regional de Sevilla, el especial. Entonces, para ya estar atentos para ese próximo torneo, vamos a ver las cartas. Bueno, lo que rota para tener en cuenta. Lo bueno que es bastante fácil en este caso, y ahí lo puse entre paréntesis, es que se van básicamente las de borde amarillo. O sea, es bastante fácil. Si bien es la letra de la F se va, ¿no? Tenemos en cuenta la G. Pero justamente es el borde amarillo. O sea, son los de espada y escudo que quedaron. Y ya a partir de escarlata y púrpura es lo que queda legal en el formato, más lo que siga. Pero bueno, fácil de reconocer con eso en las cartas, borde amarillo en vez de plateado. Vamos a ir a los Pokémon. Me voy a cambiar un poco acá. Me voy a hacer un poco más aquí para que no joda. Los Pokémon, o sea, en este caso los Beastar, que fueron y son bichos bastante poderosos en el formato, pero bueno, ya no van a estar más. Para recordarlos, rememorarlos un poco. Más que nada Lugia actualmente, ¿no? Lugia Beastar, que estaba muy bien. Pero bueno, también nosotros como Palkia, que durante todo la estadía que estuvo, durante el tiempo que estuvo, Palkia se jugó casi siempre. Al principio un montón, después paró, después subió. Palkia siempre fue y vino. Arceus estuvo mucho también, pero últimamente casi nada porque quedó muy lento para el formato. Y Dialga al revés. Dialga antes no, se probó un par de veces, pero no anduvo. Pero ahora sí, con Archaludon. O sea que, si bien va muy bien ahora, pero bueno, justo se le va Archaludon y se le va a ir. Y después Giratina también, mucho fue con Losbox y todo eso. Protagonista. Entonces, estos bichos poderosos que se van a ir, sobre todo Lugia, que tiene una habilidad de puta madre con la aceleración de energías, que seguía Lugia, claro, desde que salió Lugia se jugó. O sea, Lugia es el Beastar, por ahí el más útil. Y bueno, Giratina también, como les decía, con los... Estos son los Pokémon Beastar, que se va a la mecánica Beastar directamente, ya no están los V-Astro, los Beastar. Así que eso se va. Vamos a poner algunos Beastar extras. Vamos a ver acá. Que digamos no fueron de los mejores como los anteriores, pero sí Gudra Beastar que se jugó. Me está faltando Regidrago. Bueno, me faltó Regidrago por una imagen, perdonen chicos, pero obviamente Regidrago va acá. O sea, sin duda va acá. Bueno, un pequeño error de edición. Pero bueno, Regidrago, digamos, es como el... Pasa que, claro, Regidrago dentro de todo hace poco que estuvo. Pero bueno, muy bueno también, muy buen mazo que se jugó en estándar últimamente, que ya ahora tampoco está. Pero bueno, me faltó ese Regidrago en la imagen, se me coló. Después, bueno, el Gudra Beastar, tanto en el mazo de Regidrago como Gudra Beastar en Losbox y tal, estuvo piola, pero no tanto con los demás. Zoroark Beastar también curioso y bueno. No despegó tanto como hubiese querido porque está buena la carta en sí. El Bullpix en su momento también, cuando en la anterior rotación, contra Gardevoir, contra esos mazos de habilidades, sí que se jugó. Bueno, el Charizard lo puse porque Charizard se jugó muy poco, pero bueno, Charizard ahí. Y el Darkrai estuvo en mazos también con Bramaluna, pero poco también, no mucho. Entonces los extra, no que se le puede poner, pero sí, me faltó Regidrago que fue meta grosso. Metagross. Así que ese seguro. Son los Beastar, eso. Los también Pokémon que esto, bueno, no tienen borde amarillo porque son justamente especiales Beastar. Pero sí que, digamos, toda la colección sí que es borde amarillo. Pero las F se van, acordate, quedan las a partir de la G para arriba. Seguimos. Los Pokémon de utilidad, que son súper importantes, sobre todo los del medio, Lumineon y el amigo Rotom.
Luminio Mi, claro, para buscar partidarios se usan en todos los mazos de utilidad espectacular y Rotom en casi todos, que fue el reemplazo en su momento de Saiyan V. Acordate que Saiyan V hace lo mismo, era mucho mejor igual. Pero bueno, ahora Pokémon de utilidad no tenemos de este estilo. Puse también el Oranguru V, últimamente más que nada por Terápagos, por el Clough, que es espectacular buscando las herramientas, pero tampoco, o sea, fue solo en ese mazo. No hubo otro. Y después Pidgeot V, también otra utilidad que tiene una habilidad que se vuelve y recicla en el mazo. Que más que nada para lo control. Y en los box también. O sea que es un bicho que sí se usó como utilidad. Por eso los que tienen habilidades y sirven. Pero bueno, más que nada, sin duda, Lumineon y Rotom, que son fuertes. O sea, son pérdidas grandes para mazos como Dragapult, como Charizard, como Lugia, Lumineon y otros mazos. Entonces los Pokémon de utilidad, estos son los que perdemos. Que tampoco tienen borde negro, pero bueno, es borde amarillo. Después puse los Pokémon V Extras. Más que nada el que está en el medio, Raikou. Raikou V, que se jugó muchísimo en Miraidon con la habilidad Celeridad. Y después Entei, lo mismo que se jugó también con Regi, Gouging Fire. Falta Suicune, pero bueno, Suicune rotó en la anterior porque estaban en cielos evolutivos. Raro que quedaron desfasados, pero bueno. Igual no sé si iba a jugar acá, pero nada. Después puse otros V, como el legendario Drapion V, que se usó muchísimo contra Mew y en muchos mazos. Y últimamente también con Lugia. Entonces a él lo perdemos, pero bueno, ya se estaba jubilando. Sí que Raikou es una pérdida más grande. Y Raichu también por Miraidon, ¿no? Es una pérdida más grande de bichos que hacen muchas cosas. O sea que son muy útiles. Y después el Electrode V de Hisuian lo puse también porque también por Terapagos Clough, que es básicamente ese era el mazo, ¿no? Electrode y tal. Pero bueno, últimamente tampoco se jugó, así que nada. Pero tuvo su protagonismo. Waydeer por la habilidad que está muy buena, que junta las habilidades y pega un montón. En Lugia más que nada. Y en algunos mazos memes de planta como Gerpon para pegar. Y el Dead Fox V, que también se utilizó con Entei V en los Arceus de fuego, que todavía en los torneos online siguen andando, así que pueden chequear eso. También yo lo usé en Charizard, me parece que es una carta muy buena también. Pero bueno, son extras, tampoco, estos sí que son más secundarios, no como el Raikou y el Raichu. Pero se pueden mencionar, yo menciono los que pueden ser un poco rememorables igual, así que digamos que por eso los mando. No pongo tipo los que están ahora porque no es que los reemplazan. Al final son los que son y ya está. Los Pokémini que vamos a extrañar y que no vamos a extrañar. Más que nada la línea de la izquierda que está Cresselia, Ralts y Kirlia. Para el mazo de Gardevoir completo. Cresselia, bueno, a veces se usaba, a veces no. Pero generalmente sí, más que nada al principio. Pero bueno, más que nada Kirlia. Kirlia que roba cartas, descarta y roba. Se va, entonces el mazo de Garde se le va casi lo más importante. Esto de Tempestad Plateada. Acá ven, sí, la diferencia, ¿no? Los bordes amarillos que ya directamente se nota. El Ralts también porque es un buen Ralts. Está el de Escarlata y Púrpura, pero este es mejor. Pero bueno, se puede reemplazar bien por ese. El Duskull, ahora que sí, a ver, dan igual un poco lo mismo. Este es un poco mejor porque puede pegar y confundir, pero no es... perdón que me acomodo. No es tan relevante, pero bueno, lo pongo porque se utiliza. Y bueno, el Archeops, obviamente para el mazo Lugia, eso ya es directamente Lugia, sí que se va y es importante. Y por ahí estos que nadie va a extrañar, más que nada Sableye y Cramorant. ¿Cuántos se habrán jugado estos bichos? Sableye, insoportable, y Cramorant en los box constantemente, así que definitivamente ya se van. Y eso que los box se seguía jugando hasta el final. Se van. ¿Y quién no va a extrañar a Snorlax? Digo, ¿quién va a extrañar a Snorlax? También se va el control de Snorlax. Hay otros controles que ya lo vamos a ver. Justamente el Fibas de la derecha, que es el mejor Fibas porque se evoluciona automáticamente. Se le va al mazo de control de Milotic, ¿no? Pero bueno, estos son los Pokémini más relevantes. Puede que haya algún otro que no se me está ocurriendo, pero son los más relevantes que ahora mismo se jugaban o se juegan, que ya no van a estar más y no vamos a contar con ellos. Borde amarillo, acordate. Pokémon mini de un premio, digamos. Bueno, los Poké Radiantes. Acá ya no puedo esconderme, pero dice Pokémon Radiantes. Claro, Pokémon Radiantes. ¿Qué vamos a decir? Y más que nada del Greninja, obviamente Greninja Radiante, que es la mejor carta de soporte mini de un premio. Y el mejor de los Radiantes por lejos. Después Charizard, obviamente, que es
es una bestialidad también porque pega durísimo. Se nos van 2 radiantes muy importantes. Y puse los otros 2 como Alakazam, que se juega mucho en Dragapult. Así que también se le va ese soporte. Los radiantes son buenos bichos. Eran como los prismas que podías usar uno solo en el mazo. Pero el prisma creo que podías poner más prismas. Eso es la ventaja que tenía. O sea, si podías tener, por ejemplo, uno de Greninja, uno de Charizard. O sea, podías juntarlos. Pero los radiantes no. Y después es Nizzler porque también protagonista con Klaf. Yo pongo Klaf porque es buen mazo, me gusta. Y es, nada, Nizzler es clave muy en ese mazo. Se podría también poner al Sarina, que en su momento iba con Lugia, curándose. Pero bueno, puse estos como los más destacables. También, Pokémon de un premio que se va. Tampoco puedo poner algo que lo reemplaza, porque no hay nada que reemplace esto. Sí, ponte que, si vamos para atrás... Ponen el Raz, como te digo, el de Escarlata y Púrpura lo reemplaza. El del Duskull, el de ahora, también se reemplaza. Lo demás, hay otros FIBAs que, bueno, no tienen habilidad, pero bueno. Estos no, como te digo, no es que hay un reemplazo directo. Vamos a los entrenadores. Y puse en el medio con una aureola a la Forest Stone. Acá puse justo objetos y solo esa herramienta, porque otra herramienta no puse. Si me está faltando algo... dígame, y bueno, de paso dejen like y comenten este video si les gusta como data así para la rotación. Claro, puse la Forest Stone, que es increíble, es una carta, es una gran pérdida. Te digo que una de las peores pérdidas. Porque esta carta hace que muchos mazos funcionen. Se la pones al Rotom, busca lo que quieras, se la pones al Lumineon. O sea, Lumineon, Rotom y esta, pero la Forest Stone es más todavía. Para mí es más pérdida. Porque, claro, te busca la carta que querés. O sea, esa sí que es una herramienta que se va. Y es una gran pérdida, la verdad. Pero bueno, algo distinto saldrá y hay que rebuscárselas. Lo demás que puse son objetos útiles, pero no tan importantes. Porque es que la Forest Stone está como muy por arriba de todo esto. La Heavy Ball me parece copada, porque buscar un básico en premios está bueno, te ayuda. La aspiradora está buena para sacar los estadios, sacar herramientas. No tenemos actualmente nada que haga eso, salvo el propio estadio, el Jamming Tower, que te saca el estadio y a la vez anula herramientas. Es lo único actual, pero no hay como un Tool Scrapper o Field Blower que te sacaban la herramienta. Entonces la aspiradora, como esa utilidad, se va y encima te ponía cartas en la zona perdida. Carrito cambio, como está ahí a la derecha. Sí que es otra carta importante, como estas 3 que estoy nombrando. Porque bueno, es un cambio que te cura. Aunque está el cambio, o sea, el reemplazo. No lo estoy poniendo acá. En el otro video que hice anterior de la rotación sí puse como los reemplazos, pero es que no está tan... No hace falta ponerlo. Simplemente está el cambio y ya está. Que no cura y listo. La colonia es un ítem que se vino usando bastante para anular el Manaphy, pero no va a haber Manaphy. Me faltó Manaphy en los Pokémon Mini. Se me pasaron un par de cosas. Manaphy es muy importante. Vamos a los Mini. Chicos, lo armé mal esto, pero bueno. Acá tiene que haber estado Manaphy, que cubre la banca. Pero el reemplazo es justamente Rapska, ¿no? Rapska, que hace... No es lo mismo, pero... Es mejor, pero es evolución. Ese es el tema. Me faltó eso. Perdón, chicos, lo hice medio apurado. Espero que igual no me castiguen y les sirva. Y la colonia, eso, anulaba el Manaphy, anula habilidades como el Iron Thorns, cosas que... O como el propio Ogerpon de piedra, ¿no? Está bueno. La colonia, de hecho, se puede jugar en expandido también. Porque te da más flexibilidad ante mazos trolls. O que te jodan. Luego, bueno, Mirage Gate, combo con Lost Box, que digamos es una carta de puta madre, un coso, todos amarillos, acá lo están viendo también, los bordes. Pero bueno, era Lost Box, es una carga de Lost Box, se va todo con el paquete completo. Lo mismo el aroma, típico en Lugia, pero también es una carta de búsqueda que es interesante, el aroma. Se ha jugado en alguno que otro, pero Lugia más que nada, porque ahí va. Y bueno, el zapatito. Zapatito es muy buena también, es una carta de robar y descartar, siempre sirven los mazos turbo, por eso los mazos turbo, ahora con esto, el Dark Patch, justo, más que nada para Maluna, ¿no? Mazos turbo para Maluna, o sea, para Maluna, ¿qué onda? Se le va el Dark Patch, tenés que cargar con Sada y Energy Switch, que eso todavía sigue, pero bueno, los mazos turbo se frenan un poco todavía, y bueno, ahora vamos a ver los partidarios.
de borde amarillo que se van. A ver, los partidarios, lo bueno es que generalmente el research, investigación de profesores, el boss y la cosa siguen quedando, ¿no? Que son los principales. O sea que esos no van a faltar. Si se va a Írida, ponele que es un buen partidario para agua. Pero bueno, si se va a Palkia también un poco. Pero bueno, sí que jode algunos mazos de agua. El Lance, que está acá, que nunca se usó, pero ahora sí con Dragapult y Antenlock. Le servía mucho a Dragapult. Y mejor que se va, lo jode a Dragapult. Porque no tiene este soporte de dragones que estaba muy bueno. Corvus también con el paquete de Lost Box. Es una carta que además de Lost Box sí que ha estado en otros mazos. Pero bueno, y ha funcionado en otros mazos, sí. Como partidario. Pero en Lost Box obviamente era primordial, ¿no? Corvus. Y se va Corvus. Se va este Corvus. Entonces Kyurem tiene menos chance. Pero está el otro Corvus, que sí está muy bueno también. También para control, no lo vamos a traer Miss Fortune Sister, que te descarta los objetos. Es algo que se le va a control. Igual que el Sailin de recuperación. Es un partidario de recuperación, pero típico de control. Está muy bueno, ¿no? Tiras 2 monedas y puedes recuperar cartas. También está el Team Yell, que no lo puse. No me parece... Bueno, sí, para control también. Pero Sailin es más. Sailin es más. Y siempre fue... una carta que además de control estuvo en otros mazos, ¿no? En Mew también, en Chien-Pao. O sea que está bien. Serena, partidario de robo que estuvo bueno en su momento. Y de Gast, o sea, te traía un Pokémon V de repente y tenía la otra opción. Pero bueno, claro, cada cuanto menos se empezaron a usar los Pokémon V, menos se usó, actualmente nada. Pero en su momento fue muy buena. Y el Thornton también, últimamente, carta clave en Charizard, en Charizard, en Terápagos, en Palkia. Thornton, la verdad que carta clave. Una muy buena carta de reemplazar el básico. Está buenísimo. Los partidarios es eso. Se van estos que no son tan graves. Me faltó la Roxanne también, que la iba a poner. Y con la Roxanne que te cambia la mano. También, que es la que, bueno, ya saben, ¿no? La Roxanne o la Petra. Si el oponente tiene 3 premios, roba 2 y vos 6. O sea, es muy buena. Estuvo en Giratina, estuvo en Lost Fox. Pero bueno, tenemos Iono que es bastante parecida. O sea que no perdemos tanto ahí. Entonces por eso no voy a poner a los que están ahora, sino con lo que perdemos para saber con qué tenemos que ajustarnos también. Hablando de estadios, bueno, hablando de entrenadores, vamos a los estadios. Hablando de mazos turbos que había dicho, clave. Y otra de las cartas clave que se van es el Pokestop, la Pokeparada. Estadio de puta madre que se usó en muchos mazos. En turbos, en Lost Box, en Raging Bolt, en Brahma Luna, en todos los turbos así. En Ancient Box. Se le va. Y es una gran pérdida, ¿eh? El Pokestop era increíble. Te salvaba partidas. Descartabas 3 cartas. Si eran ítems, te los volvías a la mano. Si no, descartabas. Te ayudaba a descartar, es increíble. A indagar en el mazo. Bueno. Entonces, creo que junto con la Forest Stone estará ahí, ¿eh? La Forest Stone está más arriba, pero... pérdida de estadio o de entrenador, sí que Pokestop está bastante relevante. Después hay otros como el Collapse Stadium, que ayudaba a descartar los bichos, clave en Charizard, en Dragapult también. Los City se usan mucho también en otros mazos contra los Fox para dejar las cosas. Se usan mucho mazos en Mew también, en Charizard también. Los City ahora no mucho, salvo en los de control se está usando. Pero fue un buen estadio, porque poner a alguien en la zona perdida que no te jodiese estaba buenísimo. El Templo Ciro es un gran estadio también, que sirvió mucho contra Lugia y se está usando por lo menos en Dragapult. Así que se va a otro estadio. También para contrarrestar la Jet Energy. El Templo de Sino sí que también fue muy útil, anulando las especiales. Pero bueno, otra gran pérdida. Y el Magma Basing sí que se usó también en los mazos de Arceus, en los mazos de Fuego, en el mazo de Gauching Fire. Pero tampoco fue tan protagonista. Pero lo dejo porque está bueno, porque es aceleración de energía. Así que bueno, de acá igual, como les digo, el Pokestop muy por encima de lo utilizable. Es demasiado bueno y es una gran pérdida junto con la Forest Seal Stone. Y de energía, claro, ¿qué más? O sea, increíble pérdida también. La doble incolora. Boludo, se va la doble incolora, que es una energía que siempre va y viene, ¿no? En Pokémon. Siempre hay una doble incolora. Pero te mata. O sea, a Terápagos
te anula un montón, aunque bueno, está Crispin y otras cosas que lo pueden reemplazar como aceleración de energía, pero Cluff, ¿viste? Se te va la doble, Lugia, o también, igual el mazo de Lugia se va, pero la doble es siempre una energía que ayuda un montón. Puse las otras también, la Vigor, que en su momento, claro, defendiendo de los V, y todavía Lugia lo sigue usando para defenderse del Regidrago, de Giratina y eso. Fue una muy útil, y la Gift Energy también. Por Lugia, porque justamente, bueno, Lugia es un mazo de energías especiales, así que protagonista él, por supuesto. De energía no puse una otra más, si me estoy faltando también me lo pueden comentar. Así que eso, todos con borde amarillo, acuérdense, volvemos a la rotación. Y era eso, era ese comentario de ver la rotación de las cartas que se van. Son las que le mencioné acá para que tengan en cuenta y cómo se van a rearmar los mazos. Se van, importante, el Luminion, el Rotom, va a haber menos utilidad en eso, si bien está el Squawkabilly, pero no es lo mismo. Se van cosas, va a quedar medio flojete la Forest Stone, la Poké Parada. Y bueno, los Beastar sí que ya es un conjunto completo, como los Box y los Mini, o el Kirlia, que sí que también frena bastante a Gardevoir. Pero bueno, para ver esas cartas y tenerlas en noción. Pero básicamente teniendo el borde amarillo. Como les digo, no puse las cartas a reemplazar porque en realidad son distintas. El Crispin, como les digo, es una carta muy útil, que veremos también a lo largo del formato. Pero bueno, quería mostrarles eso, digamos, lo que se va, y para tener en cuenta en la rotación cómo encararla y mejorar, y tener, bueno, los mazos ahí bien pulidos para estar en el formato actual que se viene ahora con Journey Together. Si pueden ver, el fondo es de Journey, de Zoroark y N. No puse también cosas de la nueva, porque igual lo pueden ver, se lo voy a dejar acá en el video donde analicé Journey Together, sino que simplemente era eso, quería con la rotación ver y que vieran las cartas que se van, con lo que perdemos para tener esa noción. Así que chicos, si les gustó, dejen like, comenten qué les parece el video, suscríbanse para más contenido y seguir atentos de la rotación y cómo se van a mover los mazos. Eso, y espero que les haya gustado, gracias por ver y nos vemos la próxima. Adiós.